Estamos meditando hoy nuevamente la Sagrada Escritura. Estamos compartiendo hoy nuevamente junto a todos ustedes, queridos hermanos, de este canal de evangelización. Juventud de Predicadores. Hoy nos encontramos por gracia y por voluntad de Dios compartiendo la Sagrada Escritura, compartiendo el tema bíblico acerca de la cruz. La cruz, señal de maldición, señal de bendición. ¿Qué significa para nosotros los católicos la Santa Cruz? Porque hay muchas personas que dicen que la cruz y andan repitiendo que la cruz es maldita, que la cruz no se entiende por qué los católicos tienen una cruz, porque hay muchos católicos que tienen una cruz en el pecho con una cabullita o con un rosario que tiene la cruz. Entonces muchas veces hay personas que dicen, ¿por qué los católicos tienen eso? ¿Por qué los católicos se colocan eso? ¿Por qué? Si eso es señal de maldición. Eso no debería ser así. Ese fue el instrumento con el que mataron a Jesús. Entonces, si usted llega y a su hermano lo matan con una pistola, a su hermano lo matan con de un puñal, usted se tiene que colocar el puñal, usted se tiene que colocar la pistola, el arma, allí en el cuello, para recordar dónde mataron a su hermano, con qué lo mataron. Pero resulta que hoy a través de las Sagradas Escrituras vamos a descubrir, hoy a través de las Escrituras nos van a explicar y vamos a comprender un poquito mejor acerca de el misterio tan grande de la cruz. Hoy conectado junto con mi primo Anthony. Un saludo, Anthony. Hola, hola, hola. Un saludo a todos ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. Así es, invitamos a las personas que están con nosotros siguiéndonos en TikTok a que le vayamos dejando nuestro like al video, nuestro me gusta, a la enseñanza. Nos suscribamos al canal Juventud Toro Predicadores aquí en TikTok y en YouTube también, Juventud Toro Predicadores, descubriendo temas bíblicos acerca de la cruz, acerca de la palabra de nuestro Señor. Hoy vamos a compartir acerca del mensaje de la cruz. El misterio de la cruz. Señal de bendición, señal de maldición, señal de muerte, señal de vida. ¿Qué es para nosotros los católicos la cruz? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Será que es correcto cargarla? Porque ustedes ven en los templos, ustedes ven en las capillas, dentro de las iglesias, de que están las cruces, está nuestro Señor crucificado en una imagen. Pero esto es correcto. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere enseñar la palabra de Dios en el día de hoy? Ese va a ser el tema principal. Esa va a ser la enseñanza que vamos a compartir con todos ustedes. Invitándolos aquí en YouTube, Juventud Toro Predicadores, a que nos suscribamos y le dejemos nuestro like. También activamos la campanita de notificaciones. Vamos a buscar nuestra Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a implorar la presencia de Dios, vamos a implorar la presencia del Espíritu Santo, para que ilumine nuestra mente, transforme nuestros corazones, seamos dóciles a la entrega de su palabra, seamos dóciles a la entrega de su mensaje. Invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu sabiduría. Amén. Muy bien. Empezamos la reflexión del día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículo 13 en adelante. Gálatas capítulo 3, versículo del 13 en adelante. La cruz. ¿Qué es para nosotros la cruz? Para muchas personas la cruz es señal de muerte, porque en ella fue donde mataron a Jesús. Y muchas veces utilizan la cita bíblica de Gálatas capítulo 3, versículo 13 en adelante, donde nos dicen, la cruz es maldita porque en esta cita bíblica nos habla claramente de que la cruz es señal de muerte, de que la cruz es señal de maldición. Y utilizan la cita bíblica de Gálatas capítulo 3, versículo 13 en adelante. Pero hoy vamos a desmentir y hoy va a quedar al descubierto la mentira de los hermanos separados. La mentira de aquellas personas que andan por el mundo diciendo y criticando a los católicos por guardar el misterio de la cruz.
Y que dicen de que al hacerse, no solamente tienen la cruz en el pecho, sino que al hacerse la señal de la cruz, cuando dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí lo que están invocando es al demonio. Ahí lo que están invocando es al diablo. Pero vamos a ver si de verdad es lo que estamos haciendo. ¿Qué nos quiere decir la palabra en el día de hoy? Tema bíblico, la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13 en adelante. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura. Escuchen, como dice la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? Y hay muchas personas que dicen, la cruz es maldita por este motivo. Escuchen. Maldito todo el que está colgado de un madero. Ve, ahí dice, maldita la cruz. Pero ya va. ¿Por qué nosotros no nos detenemos a pensar? ¿Por qué nosotros no somos inteligentes? ¿Por qué nosotros no somos pilas? Y volvemos a leer detalladamente para ver si dice maldita la cruz. Porque si dice maldita la cruz, entonces los católicos que tengan la cruz aquí en el pecho, muchas veces hay católicos que tienen la cruz en el pecho. Los católicos que tengan esa cruz, los católicos que tengan en la casa la imagen de una cruz, bótenla, tírenla, destruyenla. Si la Biblia dice maldita la cruz o maldito el madero. ¿Pero qué dice la Biblia en realidad? Maldito todo el que está colgado de un madero. ¿Maldito quién? Todo el que está colgado de un madero. Maldito el que está colgado del madero. No la cruz. No. Porque Cristo sí es verdad. Murió en la cruz. No murió por la cruz. Muchas veces dicen, hay personas que dicen, no, pero es que resulta que la cruz es maldita porque allí fue por lo que murió Jesús. Pero Jesús no murió por la cruz. Jesús murió por el pecado de cada uno de nosotros, para la redención, para la salvación de nosotros, de nuestras almas, de nuestra vida, ¿sí? ¿Y será que entonces la cruz es maldita? Utilizan Gálatas capítulo 3, versículo 13 para decirnos, la cruz es señal de maldición. ¿La cruz, seguro? ¿Qué dice? Maldito todo el que está colgado de un madero. Maldito todo aquel que está colgado de un madero. En otras traducciones no dice madero, sino que dice maldito todo aquel que está colgado de una cruz. Es más, la Biblia nos lo dice, bendita sea el madero que fue instrumento de tu salvación. Porque si no fuese sido por esa cruz, si no fuese sido por esa muerte de nuestro Señor, no hubiésemos obtenido la salvación, no hubiésemos ganado el reino de los cielos. Entonces ya quitémonos nosotros esa idea, esa cita bíblica con la cual muchas personas engañan a las otras diciendo, es que la cruz es maldita porque la Biblia lo dice. Ya va, ¿la cruz seguro? Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Y a través de ese madero, ¿sabe qué vino? Nuestra salvación. Por eso es que Pablo, ustedes lo van a escuchar ahorita en 1 Corintios, ustedes lo van a escuchar cuando nos viene a decir, para algunos la cruz es un lenguaje difícil, un escándalo. Y es más, nos viene a decir en Gálatas, no debo de sentirme orgulloso de otra cosa, más que de la cruz del Señor. Para darnos a comprender nosotros y para entender de que la cruz es poder de vida, es señal de vida, es señal de salvación. Y nuestro Señor nos dice, carguen con esa cruz. Con la cruz de nuestros problemas, sí. Con la cruz de nuestras necesidades, sí, pero siempre buscándolo. Siempre dispuesto a obrar como Él quiere, ¿sí? Esa cruz que tanto nos han enseñado que quítenla. Esa cruz que tantas personas, tantos hermanos separados nos han dicho, destruyanla, que eso significa buscar al demonio. ¿Cómo lo dicen? Cuando nosotros nos hacemos la señal de la cruz que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, terminamos diciendo amén. Dicen, no, es que está invocando al demonio, está invocando al diablo, está invocando a Satanás. Pero ¿por qué no nos detenemos a pensar qué es lo que estamos diciendo? Porque no estamos diciendo en ningún momento, al hacernos la señal de la cruz, no estamos en ningún momento invocando al demonio. No estamos invocando en ningún momento a la muerte, no. ¿Qué estamos diciendo? En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Si hay personas que piensan que eso es la muerte, si hay personas que piensan que eso es el demonio, entonces no me quiero imaginar qué sería el demonio y la muerte en realidad. Vean cómo muchas veces nos engañan, vean cómo muchas veces contradicen nuestra fe y nosotros no nos damos de cuenta. Nosotros no nos imaginamos las cosas que estamos diciendo, nosotros no nos imaginamos el error en el que estamos cayendo. ¿Por qué? Simplemente porque hace falta una preparación, porque hace falta alguien que nos explique las cosas, nos hace falta alguien que nos enseñe, nos hace falta alguien que nos eduque en nuestra fe cristiana. San Marcos capítulo 8, versículo 34 en adelante. San Marcos capítulo 8, versículo 34 en adelante. Nos viene a mostrar la Sagrada Escritura cuando Jesús nos dice, carguen con su cruz. Carguen con esa cruz. El Señor Jesús sabía a qué había sido enviado a la tierra. ¿A qué? A morir. Sabía cómo que iba a morir, sabía que tenía que pasar por esa agonía, por el Calvario, por la cruz. Porque cuando está en el huerto, en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, ya a punto de llegar esas personas, los soldados, a apresarlo, ¿qué fue lo que le dice? Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. ¿Por qué? Porque sabía que era lo que venía. Sabía que venía un sufrimiento increíble. Pero en Marcos capítulo 8, versículo 34 nos dice lo siguiente, escuchemos. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente Ajá, y les dijo, el que quiera seguirme, el que quiera seguirme. El seguidor de Dios, el seguidor de su palabra. Muchas veces nos decimos ser seguidores de la palabra de Dios. Pero ok, Jesús dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, principalmente, renuncie a sí mismo. Renuncie a lo que le gusta. Renuncie, mejor dicho, a lo que le hace daño, al pecado. Siga. que renuncie a sí mismo, tome su cruz, ¿Cómo? tome su cruz. Pero la cruz es señal de muerte. La cruz es señal de maldición. La cruz significa invocar al demonio. Vaya, peleele a Jesús. A él peleele. Porque él fue el que dijo Tome su cruz que tome su cruz. Y luego de que cada uno de nosotros tomemos nuestra cruz y me siga. y me siga. ¿Qué estamos esperando nosotros para dejar muchas veces el egoísmo, el odio, pero también aferrarnos a esa creencia que muchas veces tenemos de que la cruz es maldita, la cruz es señal de muerte? Porque yo tengo un tío mío que es evangélico, yo tengo un tío mío que es aquello, yo tengo un familiar mío que no es católico y entonces me dice que la cruz es señal de muerte porque en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice la cruz es maldita. Cuando el libro de Gálatas en realidad que nos dice maldito aquel que guinda o que es colgado de un madero. Entonces Jesús es maldito, ¿no? Porque nos dice Jesús se hizo maldición por nuestra salvación. Jesús se hizo esa maldición para que cada uno de nosotros pudiésemos entrar en el reino de los cielos. Repítalo y siga, Tony. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Hay muchas personas que no queremos renunciar a lo que nos gusta, a lo que nos llama la atención, a lo que nos conduce al mal camino, es verdad. Pero hoy cada uno de nosotros estamos llamados a dejar todo aquello que nos atrae, a dejar el engaño, a dejar la falsedad, a dejar aquello que no me hace bien, a dejar todo aquello que no me deja aceptar con seguridad y no me deja aceptar con firmeza lo que de verdad enseña Jesús en su palabra. Siga. Que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá. El que quiera asegurar su vida, ¿qué ocurre? La perderá. El que piense que por tener muchas cosas tiene ganada la vida eterna, la perderá. Pero siga. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, Pero el que busque las cosas de Dios, el que quiera seguir al Señor de verdad, la salvará. la salvará. Encontrará la salvación. Ahora, ¿cuántas personas se la pasan por el mundo como enemigos de la cruz de Cristo? No lo digo yo,
lo dice San Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 18 en adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 18 en adelante. Vamos a buscar, invitamos a las personas que están conectadas con nosotros, las personas que están mirando el video, la reflexión del tema bíblico de hoy, la Santa Cruz, señal de vida, señal de muerte. Les invitamos a que busquemos el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Escuchemos. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y esos podemos ser nosotros. Ese puede ser usted, que no dejamos que la palabra de Dios nos instruya. Dejamos que el pastor nos instruya así. Dejamos que la pastora nos instruya así. Porque lo que digan ellos, eso es palabra de Dios. Y lo que dice la Biblia, eso es invento de los católicos. Eso es invento del Papa, eso es invento de los curas, eso es invento de los obispos, eso es invento de los misioneros, de los laicos. Ah, pero como me lo dice el pastor, ahí sí yo le creo. Ah, pero como me lo dice la pastora, ahí sí yo le creo. Pero el libro de Filipenses 3:18 nos dice... Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Muchos viven como enemigos. ¿De qué? De la cruz de Cristo. ¿Quién es? ¿No conoce usted alguno por ahí que diga de que la cruz es señal de muerte? ¿No lo conoce? ¿O no estarán también conectados con nosotros en la enseñanza? ¿No estarán viendo también la reflexión de este día, el tema bíblico de este día acerca de la cruz? Esos enemigos de la cruz, y el cual San Pablo dice... Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. La perdición los espera. ¿A quiénes? 18. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. A esos enemigos de la cruz de Cristo, ¿qué les espera? La perdición La perdición. ¿Siga? los espera. Su Dios es el vientre y se glorían de lo que deberían sentir vergüenza. Se glorían de decir, la cruz es maldita. Se glorían de decir, los católicos son unos pecadores. Los católicos lo único que hacen al hacerse la señal de la cruz es invocar al diablo. Se glorían De lo que deberían sentir vergüenza. de lo que deberían de sentir vergüenza. Porque cuando el católico dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está invocando ninguna muerte. No está invocando al demonio, está invocando la presencia de Dios. O hágalo usted. Hágase la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y póngale cuidado a lo que está diciendo, para ver si de verdad estamos engañados o estamos más bien aferrándonos a algo de lo que deberíamos sentir vergüenza. Porque muchas personas andan por el mundo como que, Anthony, Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. como enemigos de la cruz de Cristo. Cuando Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, Gálatas capítulo 6, versículo 14, escuchemos pues con atención lo que nos quiere decir la Biblia. Saludamos a ¿quién? Josué David, que nos dice, dedíquense a leer la Biblia con todo respeto. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos meditando la palabra de Dios en la noche de hoy. Vamos a escucharla, vamos a compartirla. Gálatas capítulo 6, versículo 14 en adelante. Escuchemos. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso. San Pablo se sentía orgulloso de algo. San Pablo se sentía seguro de algo. Se aferraba a algo. ¿De qué, Anthony? No quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús. Pablo se sentía orgulloso de esa cruz. No la quería destruir. No la quería borrar. No la quería quitar. ¿Sabe quiénes son los que quieren quitar? ¿Sabe quiénes son los que quieren borrar la cruz del Señor? Los hermanos separados. Porque ustedes no lo han visto ahorita. En Semana Santa, creo que es en Semana Santa, se hace lo que es la bendición de los ramos. Sí, la bendición de los ramos. Y hay personas que traen su ramo para la iglesia para que los bendigan. Y las personas con ese ramo muchas veces hacen la figura de ¿qué? De una cruz y la colocan en la puerta, en la entrada de su casa. ¿Para qué? Para sentir también ese orgullo. Para también sentir esa alegría que sentía Pablo. Pablo fue uno de los grandes predicadores de la iglesia. Uno de los grandes defensores de la fe. ¿Sí? Y entonces Pablo, al ser esa persona que había estudiado, esa persona que había recibido esa imposición de la mano de los apóstoles, se sentía orgulloso de... Más que de la cruz de Cristo Jesús, Siga. nuestro Señor.
Por él, el mundo ha sido crucificado para mí Ujú. y yo para el mundo. A través de esa cruz, nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Nosotros hemos llevado a cabo ese plan, o Jesús llevó a cabo ese plan salvífico para toda la humanidad, gracias a su muerte, gracias a esa cruz. La cruz no fue la que asesinó a Cristo, no, fue nuestro pecado, fue el error, fue el engaño, fue la mentira, fue la falsedad. Esas personas que viven como enemigos de la cruz de Cristo, dice, la perdición los espera. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Invitamos, animamos a todas las personas que están compartiendo en la noche de hoy, a que bueno, en la noche no, en el día de hoy, en la reflexión de hoy, ¿a qué? A que nos unamos juntos al canal Juventud Toro Predicadores en YouTube. Meditemos la reflexión, meditemos el tema bíblico de la noche de hoy. Bueno, del día de hoy, sea la hora que estén compartiendo con nosotros. Le dejamos nuestro me gusta, nuestro like. De esa manera apoyamos el proyecto de evangelización. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz Bien es cierto, el lenguaje de la cruz. ¿Qué es lo que queremos compartir hoy? ¿Qué es lo que estamos meditando hoy? La Santa Cruz. ¿Qué pasa con el lenguaje de la cruz? resulta una locura para los que se pierden. El lenguaje de la cruz es una locura. Que un católico cargue una cruz en el pecho. Que una persona tenga una cruz en la entrada de su casa, ¿resulta qué? Una locura. Resulta una locura, sí. ¿Pero para quiénes? ¿Para los católicos? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes, Anthony? Para los que se pierden. Para los que se pierden. Y si usted es de esas personas que andan como enemigos de la cruz de Cristo, le resulta una locura si es verdad. Le resulta algo difícil de aceptar si es verdad. Porque es una locura ¿para quién? Para los que se pierden. Y así critican a los católicos. Así nos critican. Así nos atacan. Diciendo, ustedes van derechito para el infierno porque tienen esa cruz. Porque cargan con esa señal de maldición, porque cargan con esa señal de muerte. Ya va. ¿Quiénes son los que le espera esa perdición, Anthony? Para los que se pierden. No, Anthony. Es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Los que tienen el lenguaje de la cruz, los que toman el lenguaje de la cruz como una locura. Imposible. Esa fue la que mató a Jesús. Esa fue porque es un señal de maldición. Ya va, maldito el que cuelga de un madero. No el madero. No la cruz. Sigan. Pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya va. ¿Para quiénes es poder de Dios, Anthony? Pero para los que se salvan, Para los que se salvan. ¿Qué es la cruz para nosotros, Anthony? es poder de Es Dios. poder de Dios. ¿Por qué el católico tiene en su casa la cruz? ¿Por qué el católico tiene en su casa la señal de la cruz? Porque es que, Anthony, Es poder de Dios. es poder de Dios. Y hay de aquellas personas que anden diciendo que la cruz es maldita porque están contradiciendo lo que dice la palabra. Prestemos atención. Escuchemos. Dejémonos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. Dejemos de hacerle caso a lo que digan las personas. Hagámosle caso a la palabra de Dios. Vean que yo ni Anthony hemos hablado en la noche de hoy. Día. ¿Verdad? En el día de hoy. Sin la Biblia. Lo hemos compartido. ¿Cuáles han sido las citas? Gálatas capítulo 3, versículo 13. San Marcos capítulo 8, versículo 34. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Y Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Y en todas ustedes van a ver, y en todas las que ustedes estuvieron leyendo y estuvieron pendientes y estuvieron prestando atención, nos dice que la cruz, Pablo nos dice, la cruz es de lo que yo me siento orgulloso. Filipenses nos dice, muchos andan como enemigos de la cruz de Cristo. Jesús nos dice en San Marcos 8:34, aquel que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Que renuncie y me siga. Pero primero tome su cruz. Y en Corintios nos dice que la cruz es ¿qué? Es poder de Dios. Pero para los que se pierden. ¿Es una locura, Anthony? Para los que se pierden. Para los que se pierden. ¿Recuerdan? Ayer en estos días estuvimos compartiendo un evangelio en el cual nos decía, este no es el carpintero, el hijo de María. Sus hermanos no son este y este, y sus hermanos no son esta y esta. Se escandalizaban. ¿Y no qué? No lo reconocían.
Muchas veces creemos saber más que Dios y queremos añadir a la Biblia cosas que no están allí. Los hermanos separados hacen eso, diciendo la cruz es maldita, cuando la Biblia enseña todo lo contrario. Repítalo y siga, Anthony. Pero para los que se salvan, Antecito. bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Siga. Ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? ¿Y la sabiduría de este mundo? Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponías por obra su sabiduría. O cuando hoy el Señor nos quiere explicar a través de su palabra, la sabiduría Dios la colocó como que, Anthony, Como loca. como loca. ¿Cuántas personas hoy no se estarán retorciendo? Porque en la Sagrada Escritura nunca dice que la cruz es maldita, que el madero es maldito, ¿no? ¿Cuántos se están retorciendo? ¿Cuántos están criticando? ¿Cuántos están hablando cosas que no son? Porque Dios deja esa sabiduría, lo que piensan las personas, Como loca. como loca. Siga. Pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. El mundo y su sabiduría, el demonio, que nos tiene tan atrapados muchas veces en esas creencias, en esas doctrinas diabólicas, nos tiene atrapados y no nos deja ver esa sabiduría de Dios. Siga. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Ah, con esa locura de la cruz, ¿Dios les pareció bien qué? Salvar a los creyentes. Salvar a los creyentes. Con esa locura que hoy estamos predicando nosotros, con esa locura de la cruz, nosotros vamos a ser salvados. Pero esas personas que no aceptan esa locura, ese mensaje, el lenguaje de la cruz, es porque se pierden. No lo digo yo, no lo dijo Anthony, lo dijo la Biblia. Siga. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, ¡qué escándalo! Oh, un Mesías, ¿qué, Anthony? Crucificado. Crucificado. ¿En qué? En una cruz. Para los judíos, ¡Qué escándalo! ¿qué escándalo? ¿Un católico con una cruz en el pecho? ¡Qué escándalo! Siga. Y para los griegos, ¡qué locura! ¡Qué locura! Un católico, una persona que tenga su cruz, una cruz en la entrada, un crucifijo en la entrada de su puerta. ¡Qué locura! ¿Cómo dice? Y para los griegos, ¡qué locura! ¡Qué locura! Maldito para el infierno de una vez, cuando la Biblia nos dice que la cruz es señal de salvación. Siga. Pero para los que Dios ha llamado judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Siga. Pues la locura de Dios tiene más sabiduría que los hombres. La locura de Dios, ese mensaje de la cruz, tiene más sabiduría que lo que muchas veces pensamos. Tiene más sabiduría que lo que muchas veces a lo que muchas veces estamos aferrados. Hoy estuvimos compartiendo el tema bíblico de la cruz. Para que el que quiera creer, que crea. El que no quiera creer, pues nosotros ahí sí no podemos hacer nada. Lo dejamos en manos de Dios. Lo dejamos para que el Espíritu Santo haga su obra. En el libro de Isaías 55 en adelante nos dice, así como baja la nieve y el agua, y sube y no vuelve a Dios sin haber hecho, sin haber empapado la tierra, sin haber hecho lo que Dios quería. Así no volverá la palabra de Dios a nuestras manos sin haber hecho lo que nosotros le encargamos. Lo dejamos a mano de Dios. Lo dejamos para que Dios haga su obra. Lo dejamos para que toque los corazones sencillos. Lo dejamos para que toque los corazones llenos de humildad. Para que seamos capaces de aceptar el Evangelio. Los invitamos por último a que nos unamos al canal de evangelización. ¿Cómo se llama, Anthony? Juventud Toro Predicadores. Aquí en TikTok aparecemos como Juventud Toro Predicadores, pero también hay otro, ¿no? En YouTube, ¿no? Juventud Toro Predicadores, igualito vamos a estar Anthony y yo, Jonás, compartiendo las reflexiones de todas las noches, temas bíblicos, enseñanzas. Les queremos hacer la invitación también. Hoy a las 8:30 de la noche, hora de Venezuela, estaremos meditando el Evangelio junto a Anthony y a Jonás. A las 8:30 de la noche, hora de Venezuela, todos los días, para que ustedes no se la pierdan. Saludamos
a todas las personas que comentaron en el live de TikTok en el día de hoy, saludándolo, deseándole las gracias por estar pendientes de la reflexión del día o del tema bíblico del día de hoy. Nos despedimos deseándoles que tengan un muy bonito día. Gracias por acompañarnos. Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, a Él sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.